Pedido. Capítulo 36. Rusia, África del Norte, Italia. El día de la victoria en la batalla de Inglaterra salvó al país de una invasión, pero el enemigo buscó recompensa por medio de un bombardeo nocturno aún más intenso e indiscriminado, el cual continuó hasta 1941. En enero de ese año, el bombardeo constante sobre Inglaterra se convirtió en una carga de oración para el Instituto Bíblico, hasta que se llegó a una crisis. Hoy sentí definitivamente, dijo Rees Wells en la reunión de enero 20, que Dios quiere que ore más por esta ciudad que por el país. Él me dice, si estos ataques aéreos se repiten, no puedo garantizarles que estarán a salvo, así que ora para que sean alejados del país. Y le dije, protégenos ahora, hasta que alcance la fe para creerte apóstrofe. Pasaron 10 días en oración, y entonces el 28 de enero en su diario declaró, creí que habrá protección para el país. Esto fue seguido por una petición notable, Señor, haz que el enemigo se vaya para el Mediterráneo, aliviando así la presión sobre Inglaterra al hacer que la atención de Hitler se enfocara en otra dirección. Casi 2 meses después, el 6 de abril, Hitler declaró la guerra a Yugoslavia y Grecia, y siguiendo con la invasión de Creta y África del Norte. Con estos nuevos empeños por delante, el enemigo fue obligado a dejar la destrucción de Inglaterra, y así se acabó la crisis inmediata para este país. La próxima carga de oración fue aún mayor. Suponemos que nada dio al mundo una sacudida más grande, en toda la guerra, que cuando, sin una sola palabra de advertencia, Hitler dio un giro de 360 grados e invadió a Rusia. Si algo se vio como una intervención de Dios para ayudar a los aliados, fue esto. Los periódicos seculares hablaron de ello usando las palabras del proverbio pagano. A quien los dioses destruyeron, primero lo hicieron enloquecer. Esa decisión de Hitler fue reconocida como uno de los grandes actos de intervención divina que significaron la derrota de los nazis. La invasión de Rusia comenzó el 22 de junio de 1941 a las 4 a.m., pero con 7 semanas de anterioridad, el 2 de mayo, Dios empezó a hablarle al señor Orwell respecto a Rusia. Él dijo aquel día, mientras más queremos ver que la guerra se termine, parece ser que Dios está diciendo, hay un país más sobre el cual deseo hacer juicio, y es la Rusia comunista. Y al día siguiente repite, Rusia está ante mí. ¿Es correcto que Stalin y sus seguidores escapen? Si Dios nos diera a escoger, le diríamos que prolongue la guerra aunque perdamos, y de nuevo, pedimos al Señor que debilite a Rusia y a Japón, aun si implica la prolongación de la guerra por 5 años. ¿Puede el Señor cambiar la dirección del enemigo hacia Rusia? Si Dios no trata con Rusia ahora, tendrá que provocar otra guerra para hacerlo. Digo que Él debería meter a Rusia en esto, no importando cuánto tiempo dure, a menos que Él tenga otra manera de alcanzar a estos comunistas. Desde ese momento, este se volvió el principal pedido de oración del Instituto Bíblico. Señor, mete a Rusia en esta guerra y trata así al comunismo. 6 semanas más tarde, Rusia se había metido en el conflicto. Pero muy pronto, el peligro fue de otra índole. Rusia entró en la guerra, pero después de unas pocas semanas estaba frente al colapso inminente. Mientras las hordas alemanas se metían en ese país, recordamos muy bien la ansiedad con la cual el mundo libre contemplaba la desintegración gradual de los ejércitos rusos y el constante acercamiento de los nazis a Moscú. Era una carrera contra el invierno. Se trataba de una repetición de la famosa invasión por parte de Napoleón. Hitler proclamó que él tendría éxito donde Napoleón había fracasado, y que pasaría el invierno en una Moscú intacta. ¿Lo lograría? ¿Creía alguien en aquellos días de tensión que no lo llevaría a cabo? Sus ejércitos estaban casi a las puertas de la ciudad. El domingo 19 de octubre de 1941, la señora Orwell relata cómo, muy temprano en la mañana, Rees le dijo que bajaría para oír las noticias de las 7, para ver si Moscú había caído. Cuando regresó, dijo que la ciudad no había caído, pero que esperaban malas noticias en cualquier momento. A los pocos minutos, el Señor empezó a hablar con él. ¿Hay alguna necesidad de que Moscú caiga? ¿Por qué no oran y creen en mí para salvar a Moscú y dar un revés a los nazis? El doctor Kenneth G. Simmons, FRCE, quien ha sido miembro del equipo del Instituto Bíblico durante 12 años, nos cuenta acerca de la reunión de aquel domingo por la mañana. El director comenzó su mensaje diciendo que lo primero que el Señor le había dicho aquella mañana fue, oren para que Moscú no caiga. Parecía ridículamente imposible porque habíamos oído que la caída era inevitable. Pero aunque esta respuesta de oración parecía estar lejos de nuestro alcance, el Espíritu puso la carga sobre nosotros. Daba la impresión de que era Él quien oraba, en vez de nosotros. Oramos intensamente todo el día.
hasta que en el culto de la noche, Él nos inspiró tanto por medio de su siervo que llegamos a tener la seguridad de que Dios estaba respondiéndonos. El Señor nos dio libertad para pedir en oración que los nazis fuesen totalmente derrotados en el invierno ruso. Nunca olvidaremos el gozo de victoria que se produjo en nosotros, mientras nuestra fe crecía durante aquellos días. Al segundo día, la noticia era que los rusos habían tomado nuevo aliento, y la nieve estaba cayendo en grandes cantidades sobre algunos lugares. 4 días más tarde, Rezo Wells dijo en el culto: ahora afirmo, así dice el Señor, Hitler, pasará el invierno en las nieves rusas apóstrofe. Todos conocemos el final de la historia, Moscú no cayó nunca, y Goering, relatando más tarde los infortunios de aquel invierno, declaró que 3 millones de soldados, integrantes de lo mejor del ejército nazi, perecieron en la nieve. En su libro Ich chose Freedom, escogí la libertad, Víctor Kravchenko aseveró: los alemanes podrían haber tomado a Moscú sin una sola lucha. La razón por la cual se regresaron es un misterio que solamente los alemanes mismos pueden resolver para la historia. Dios empezó ahora a hacer que las oraciones del instituto tomaran otra dirección. Los nazis estaban marchando a través de Yugoslavia y Grecia y capturaron a Creta. La amenaza de Rommel y los italianos crecía en el África del Norte, y la oración empezó a concentrarse en las tierras bíblicas. En realidad, esta fue una de las principales cargas de oración en el instituto. Fue así porque mucho tiempo antes, Dios les había revelado que esta no era solamente una guerra europea, sino que por medio de ella, en el determinado consejo y presciencia de Dios, los judíos volverían a Palestina, el evangelio saldría para ser predicado a toda criatura, y el Salvador podría volver. Tan pronto como las tierras bíblicas parecieron estar en peligro de ser invadidas, Dios dirigió la oración en esa dirección. Estoy seguro, dijo Rezo Wells, que el enemigo nunca tocará a Palestina, a Siria, o a Irak. El área de mayor peligro inmediato era África del Norte. Con la aparición de Rommel y los ejércitos alemanes allí, la amenaza para Egipto se hizo grave, y si Egipto caía, la puerta estaría totalmente abierta para que llegaran a Palestina. Recordamos, de nuevo, aquellos días cuando Rommel había hecho retroceder a nuestros ejércitos y estaba casi a las puertas de Alejandría. A no ser que Dios intervenga en favor de Palestina, dijo Rees el 4 de julio de 1942, no habrá seguridad allí para los judíos. Estas tierras bíblicas deben ser protegidas, porque es a estas tierras que el Señor regresará. Si tuviese que escoger hoy, diría a Dios: toma todo lo que tengo, pero preserva a Palestina. Hoy queremos decirle a Dios: a menos que haya una razón especial para que Egipto caiga, no permitas que Alejandría sea tomada. Dale un revés a Rommel. Puedo tener hoy la misma carga por Alejandría como si fuese Swansea la ciudad que estuvieran atacando. Era un sábado, y por lo general no había reuniones de oración en las tardes sabatinas, pero aquel día se llamó a todo el instituto para orar y rogarle a Dios que salvara a Alejandría y cambiara las cosas en el África del Norte. Era una carga pesada, pero había gran libertad en la oración. En el culto de aquella tarde, el señor Owens dijo: es la oración de esta tarde del Espíritu Santo, para que el enemigo no tome a Alejandría. Estoy hablándole a todos los que participaron realmente en las oraciones contra el enemigo, haciéndolo ir al Mediterráneo, orando para que fuera a Rusia, y no permitiendo que tomara a Moscú. ¿Es esta oración del Espíritu Santo? Si lo es, podemos estar tan seguros de que el enemigo no tomará a Alejandría, como lo estará la gente cuando se sepa. Luego, el 5 de julio, todo lo que quiero saber es: ¿ha sido logrado lo pedido en la intercesión por las tierras bíblicas? Si así es, tenemos derecho a prevalecer con Dios en cuanto a que el enemigo no tomará a Alejandría. La primera prueba, después de Moscú, es Alejandría. El señor Owens y el instituto lograron la victoria aquella noche. Pensé que se le iba a permitir tomar a Egipto, dijo, pero ahora sé que nunca lo logrará. Ni Alejandría, ni el Cairo caerán. Y al final de la reunión, declaró: hoy ha sido conmovido hasta lo más profundo de mi ser. He estado como un hombre que se abre paso en la arena, pero ahora lo he logrado. A la semana siguiente, leyeron en las noticias respecto a cuán graves habían estado las cosas en África del Norte aquel mismo sábado cuando se llamó en forma extraordinaria a la reunión de oración, y fue en aquel mismo fin de semana que todo cambió en el Alamein, y Alejandría se salvó. El mayor P.W. Rainer, quien era responsable por proveer agua para el 8º ejército, relata lo siguiente respecto a un incidente destacado, que probablemente decidió la batalla de Alejandría. En su libro Pipeline to Battle, Acueducto para la batalla, como lo citó la revista de la Asociación Cristiana de los Oficiales del Servicio Mercante,
en la edición de abril de 1944, dice, los restos de un ejército británico, 50 tanques, unas pocas armas de campo y cerca de 5,000 soldados, estaban entre los hombres de Rommel y Alejandría. Los bandos estaban equiparados, teniendo los alemanes cierta ventaja por el alcance superior de sus cañones de 88 mm. Ambos rivales estaban casi exhaustos por el calor, el polvo y la falta de agua. La batalla era feroz. En palabras del mayor Rainer, el sol estaba casi en su cenit, y nuestros hombres estaban llegando rápidamente al fin de su resistencia, cuando las nazis se rindieron. 10 minutos más, y podríamos haber sido nosotros mismos. Lenta y sombríamente, los tanques Markiv se alejaron de su línea de batalla, y luego aconteció lo increíble. 1.100 hombres de la división Panzer No. 90, la élite de los Afrika Korps, vinieron caminando a tropezones, teniendo sus manos alzadas, a través de la arena árida, resecas y negras por la sangre coagulada, sus lenguas hinchadas sobresalían de sus bocas. Como locos, arrancaron violentamente las cantimploras de las nucas de nuestros hombres y derramaron sorbos dadores de vida entre sus labios resecos. Luego, el mayor Rainer sigue y da esta razón para la entrega de ellos. Los alemanes habían estado 24 horas sin agua, cuando invadieron las defensas británicas y hallaron un acueducto de 6 pulgadas. Dispararon haciendo huecos en la tubería, y bebieron abundantemente. Solo cuando habían tomado largos tragos, se dieron cuenta que era agua de mar. El acueducto había sido colocado hacía poco, y el mayor Rainer recién había empezado a probarlo. Nunca se usaba agua fresca para probar cómo habían quedado las tuberías, era demasiado preciosa. El día anterior, estos tubos habían estado vacíos, escribe. 2 días más tarde, los habrían hallado llenos de agua fresca. Los nazis no detectaron la sal de una vez, debido que su sentido del gusto ya había sido anestesiado por el agua salobre a la cual habían estado acostumbrados, y por la sed. La entrega de aquellos 1.100 soldados sedientos puede haber sido el incidente decisivo en la batalla de Alejandría. El comentario del editor es: un acontecimiento tan increíble como este no puede ser tratado como una mera coincidencia. Seguramente, la mano del Dios Todopoderoso está en evidencia una vez más, viniendo en nuestra ayuda cuando estaban en disputa asuntos muy importantes. Después, la atención del instituto tuvo que dirigirse a la campaña rusa de nuevo. Si era que las tierras bíblicas iban a salvarse, el peligro del lado sur ya había pasado, pero en tanto que los alemanes, habiendo fracasado en su intento de tomar a Moscú, presionaban hacia el occidente a través del sur de Rusia y se acercaban a Stalingrado, estaban llegando a las proximidades de las montañas del Cáucaso. Una vez pasada esa cadena montañosa, tendrían de nuevo la puerta abierta para entrar a las tierras bíblicas por el norte. El Dr. Simons nos dice que los nazis ya habían penetrado las defensas de Stalingrado, y estaban luchando en los suburbios de la ciudad. Entonces, en forma totalmente inesperada, el director anunció que el Espíritu Santo le estaba urgiendo a orar para que Stalingrado no cayera. La razón era que Stalingrado era la entrada al Cáucaso, y a las tierras bíblicas. El enemigo había hecho 2 intentos de ocupar estas tierras. Primero fue por la vía de Creta, lo cual trajo la oración del Espíritu para que las hordas nazis se volvieron contra Rusia, y segundo fue por la vía de África del Norte, que terminó en la intervención divina como respuesta a la oración de fe por el Alamén. Pero esta oración por Stalingrado parecía la más difícil de todas. Luchamos durante toda una quincena. El Espíritu insistía por medio de su siervo que como la oración había provenido de él, debíamos ser responsables por que se llegara a un resultado exitoso como en el caso de Moscú. A pesar de nuestros clamores, el enemigo siguió avanzando hasta que casi la mitad de la ciudad estuvo en sus manos. La lucha que hubo allí, de casa en casa, fue una de las más desesperadas de toda la guerra, pero el conflicto en el espíritu fue igualmente desesperado, a la inversa de todo razonamiento humano. Mientras las noticias se hicieron cada vez más desalentadoras, la fe se elevó aún más hasta que nos dimos cuenta que el enemigo estaba cediendo. Al mismo tiempo, el curso de los eventos en la batalla invisible cambió y, para sorpresa del mundo, el ejército nazi fue expulsado una vez más, totalmente resquebrajado y desmoralizado. Este fue otro triunfo poderoso del Espíritu Santo. Algunos meses más tarde, habiendo ya pasado estas 4 grandes batallas de oración, la invasión de Inglaterra, la de Alejandría, Moscú y Stalingrado, en el instituto estaban muy interesadas en ver un artículo publicado en la prensa por el comentarista militar, General J.R.C. Fuller. Daba 4 razones para la derrota de los nazis. Las llamó los 4 errores de Hitler.
El error número 1 fue perder la oportunidad de invadir a Inglaterra. El error número 2 fue su fracaso en atacar a Egipto y dominar a Alejandría. El error número 3, todo, en la campaña rusa, dependía de la caída de Moscú. Aún así, Hitler se desvió de sus objetivos. Error número 4, la falla final de Hitler. El gran ataque a Stalingrado. En otras 2 ocasiones hubo oportunidades de concentración especial en la oración, una en la invasión de Italia y la otra fue para el llamado Día D. En la batalla de Italia, el lugar de peligro era Salerno, donde nuestras tropas desembarcaron en septiembre de 1943 para capturar algunas colinas estratégicas y abrir el camino para que las fuerzas invasoras del sur llegaran a Roma. El día del desembarco en Salerno, y sus resultados, estarán siempre destacados en mi memoria, dijo el Dr. Simmons. Tuvimos la primera reunión de oración, como era costumbre, en el salón de conferencias, y nos reunimos de nuevo a las 9:45 p.m. para la reunión nocturna en Derwenfaur. Ese culto tuvo un tono solemne desde el inicio, con la voz del director temblando por la carga de su mensaje, y casi inaudible decía, entre reuniones: el Señor ha puesto sobre mí la carga de Salerno. Creo que nuestros hombres están en grandes dificultades, y el Señor me ha dicho que a menos que podamos orar durante toda la batalla, están en peligro de perder su dominio. El temor de Dios se apoderó de nosotros porque esto vino como una completa sorpresa ya que no había noticias oficiales sobre ello en la radio, y porque nosotros mismos nos habíamos regocijado previamente, creyendo que Italia, al fin, estaba a punto de ser liberada de la tiranía fascista y nazi. Al momento estábamos de rodillas rogando a Dios para que interviniera. El Espíritu se asió de nosotros y nos dio la victoria. Alabamos y nos regocijamos, creyendo que Dios nos había oído y respondido. No pudimos seguir orando más, así que nos levantamos y empezamos a cantar alabanzas. El Espíritu daba testimonio en nuestros corazones de que Dios había llevado a cabo una intervención milagrosa en Italia. La victoria era tan notable, que miré el reloj cuando nos levantamos para cantar. Eran las 11 en punto de la noche. Esperamos para oír las noticias de las 12 de la noche. El noticiero dijo en tono serio, exactamente lo que el director había aseverado de parte del Señor, que a menos que aconteciera algún milagro, nuestras tropas estaban en grave peligro de perder antes de la mañana. Esto sirvió solamente para confirmarnos la guía del Espíritu, y nos sentimos más confiados que nunca de que la victoria era segura. Las noticias de la mañana siguiente eran más optimistas, pero nosotros esperábamos ansiosamente los informes de los periódicos sobre el frente de batalla. No fuimos desilusionados. El jueves en la mañana, uno de los periódicos mostraba en primera página un gran título en letras grandes: El milagro de Salerno. La narración del periodista, quien estaba personalmente en el frente, es, más o menos, como sigue. El lunes, yo estaba con nuestras tropas de arranchada en la invasión de Salerno. La artillería enemiga se adelantaba rápidamente, con fuego incesante. El ruido era terrible. Era obvio que a no ser por un milagro, nuestras tropas nunca podrían detener el avance lo suficiente como para establecerse en la playa. De repente, sin ninguna aparente razón, el fuego cesó y la artillería nazi se detuvo en su avance. Una calma mortal se apoderó del lugar. Esperamos con una ansiedad que casi nos hacía contener el aliento, pero no sucedió nada. Miré mi reloj, eran las 11 en punto de la noche. Esperamos un poco más, pero nada aconteció, y no pasó nada toda aquella noche, pero aquellas horas fueron decisivas para que no invadieran. En la mañana, estábamos establecidos en la playa apóstrofe. En la última gran batalla de oración de la guerra, por la apertura del segundo frente, citaremos nuevamente algunas de las palabras del mismo señor Owens. El 6 de abril de 1944, exactamente 2 meses antes del día D, él estaba diciendo en las reuniones: estamos preocupados por los jóvenes que deben ir a integrar el segundo frente. ¿Podemos creer que nuestros jóvenes pueden hacerlo con el mínimo de pérdidas? Si Dios intervino en Moscú, Stalingrado, Alejandría, y en nuestro propio país, ¿no puede acaso hacerlo en el segundo frente e impedir que suframos un revés? Tenemos derechos, perfectamente, de pedirle a Dios que venga y luche con nuestros jóvenes. Nuestros líderes solo quieran lograr la Carta del Atlántico y sus 4 libertades, como resultado de esta guerra. Si vencimos en Stalingrado, lo podemos lograr aquí. Sabemos que Él está del lado de nuestros hombres, y esta noche no veo nada que no sea victoria. Un mes más tarde, 7 de mayo, dijo: estoy hablando en una ocasión en que 5 millones de hombres están enfrentándose en el segundo frente de batalla. Estos hombres de Norteamérica están en nuestro país esperando la invasión, y muchos pueden morir. En Verdún,
Los franceses perdieron 1 millón de personas. Si no soy llamado a luchar, y sé de otra manera de ayudarlos si no lo hago, debería ser asesinado en lugar de ellos. Se están enfrentando a la muerte, y cualquiera que lo haya hecho sabe que esto es una cosa seria. Ellos le están haciendo frente por ti y por mí. Si sufren más de lo que sufrimos por ellos, será una vergüenza que nos durará toda la vida. Si hay un segundo frente la semana próxima, ¿hay un Dios en el cielo que pueda intervenir? Cuando esa batalla empiece, el gobernador de Wayne, de Nueva York, estará convocando a todo el estado para que se una en oración. Lo peor de todo, es que Alemania es un país protestante y nosotros también lo somos, pero no es contra la nación alemana que luchamos, es contra el régimen nazi. Creemos que Dios está de nuestro lado, y Él dice, no voy a enfundar la espada hasta que la carta sea establecida y el mundo sea libre. En otra reunión, Dios dio al instituto la seguridad de que en el día de Él iba a ir delante de nuestras tropas, y que no sufrirían un revés. La fe era tan fuerte que podíamos lograrlo, escribió uno que estuvo presente. Después de la carga que estábamos llevando, el alivio fue tan grande que fui a mi habitación, me arrodillé, y estallé en lágrimas. Eran lágrimas de gozo y absoluto alivio de una tensión tremenda. Esto fue tan real para mí, entonces, como si todo el segundo frente hubiese sido establecido y la victoria ya se hubiera logrado. El 6 de junio, el día de la apertura del segundo frente, el señor Owell leyó con gran aprobación el orden del día de parte del general Eisenhower para las tropas de asalto, en el cual decía, las esperanzas y oraciones de quienes aman la libertad en todas partes marchan con ustedes. Imploremos todos la bendición del Dios Todopoderoso sobre este grande y noble emprendimiento. El maravilloso discurso del rey, que transmitió al país, llamaba solemnemente a su pueblo a la oración y a la dedicación. Dijo, seguramente ninguno de nosotros está demasiado ocupado para desempeñar su parte en una vigilia de oración, como la Gran Cruzada lo requiere, a nivel nacional y, tal vez, a nivel mundial. En el culto, el señor Owens dijo, si va a haber un día de oración, será un día de victoria y con Dios obrando. En su oración al final de esta reunión, pensando en las tropas de asalto que habían desembarcando ya en Normandía, oró, si tú no hubieses intervenido en Dunkerque, ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Entonces, pon una carga sobre nosotros, no nos permitas aflojar. Si Hitler hubiese ganado, el cristianismo, la civilización y la libertad hubieran desaparecido. Dios, protege y guarda a nuestros hombres. No nos permitas orar en ninguna forma diferente a como lo haríamos si estuviésemos en la línea de frente. Creemos que el final de esto será la victoria. Finalmente, el 8 de julio, dijo, no creo que haya nada comparable con la noche cuando invadimos a Normandía. Dijimos que Dios estaba yendo delante de nuestros hombres, y que no sería como Dunkerque. El periódico Daily Telegraph informó que fue la única noche en que los barcos no patrullaron el canal. La forma como pasamos a Normandía fue algo fuera de toda imaginación, 4.000 barcos y 11.000 aviones, y no se encontraron ni un solo barco o avión del enemigo. Dios dijo, voy a ir delante, y no habrá ni un solo revés. Y aún ahora, mientras estoy predicando, hay una gran batalla llevándose a cabo. Pero vuelvo a creer en su palabra de que no habrá reveses. La culminación de estos 6 años de oración llegó en junio de 1945, con el establecimiento de las Naciones Unidas en San Francisco. Basado en ello, hubo esperanza de una paz mundial. La oración en el instituto para que el Evangelio llegara a toda criatura y para el regreso de los judíos a Palestina, siempre ha sido con aquella gran anticipación del retomo del Salvador en gloria y el establecimiento del reino milenial, creyendo que será entonces cuando, al fin, habrá paz en la tierra. Esta culminación fue la respuesta a años de oración por la reapertura del mundo para el Evangelio, de modo que toda criatura pueda oír las buenas nuevas en esta generación.